Bueno, mi nombre es Juan Andrés Stiles, soy oftalmólogo en el Hospital de Palamós, en España. Para mí es un gusto poder colaborar con la sociedad, hablando ahora un poquito de temas de cirugía de vitreoretina que se pueden relacionar con el glaucoma. Ah, Sabemos que la vitrectomía pars plana aumenta considerablemente el riesgo de hipertensión ocular y de neuropatía óptica glaucomatosa. Hasta un 36% de los pacientes pueden tener elevaciones moderadas de la tensión en las primeras 48 horas post la vitrectomía, y que en hasta un 20% de los pacientes esta hipertensión puede mantenerse a largo plazo, especialmente si es que asociamos procedimientos a la vitrectomía, como poner un cerclaje, por ejemplo, o poner aceite de silicona. En este estudio se vio que la incidencia de hipertensión ocular en ojos vitrectomizados era de un 5.8% con un odds ratio de 2.03 frente a los ojos contralaterales no vitrectomizados, y de igual manera en el glaucoma de ángulo abierto de un 7.8% en los ojos vitrectomizados frente a un 4.8% en los ojos contralaterales con odds ratio de 1.67. En el estudio de arriba se vio que la facomulsificación asociada a la vitrectomía, es decir, una cirugía combinada, era una variable que se asociaba mucho con el desarrollo de glaucoma de ángulo abierto, con 15% en los pseudofáquicos frente a 1.4% en los pseudofáquicos, y Gobeto en el estudio de abajo vio que las reintervenciones en cirugía de retina incrementaban de manera significativa el riesgo de tener hipertensión ocular. Entonces, como factores de riesgo tenemos los procedimientos de mayor complejidad, por ejemplo, los pacientes con desprendimientos de retina, con vitreorretinopatías proliferantes importantes, como en esta imagen, en los que la cirugía es mucho más agresiva que hacer, por ejemplo, un pelado de membrana epiretiniana, es un factor de riesgo. Que los procedimientos combinados, por ejemplo, hacer un cerclaje además de la vitrectomía, o hacer endofotocoagulación durante la misma vitrectomía, también es un factor de riesgo, o las cirugías que tienen mucha manipulación con inflamación importante de la cámara anterior y con mucha fibrina, también es un factor de riesgo para tener elevaciones de la tensión. El hiperllenado de aceite de silicona o de gas, el desplazamiento anterior del diafragma híbrido cristalineano, la postura incluso, o la inflamación de la cámara anterior, generalmente son mecanismos que provocan elevaciones agudas de la tensión, o las cinequias angulares después de la cirugía, la neovascularización, el glaucoma por aceite de silicona o el glaucoma de ángulo abierto per se, son algunos de los mecanismos por los que tenemos elevaciones crónicas de la tensión en este tipo de pacientes. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con elevación aguda de la tensión? Primero, recordar que la mayor parte de ellos son transitorios y se suelen autolimitar. Si tenemos un paciente sin antecedentes de glaucoma y con elevaciones de hasta 30 milímetros de mercurio, la observación es la mejor opción. Si la tensión es mayor a 30 milímetros de mercurio, la farmacoterapia tópica suele ser la suficiente. Y si es que tenemos tensiones mayores de 40 milímetros de mercurio, pues, asociar fármacos tópicos y sistémicos puede ser una buena opción, o hacer un retiro controlado de gas o de aceite de silicona, o si tenemos cierre angular, hacer iridotomías láser, o si fibrina en cámara anterior, poner un poquito de RTPA intracameral o hacer una disrupción de la membrana con láser suele ser una buena opción. En estos pacientes puntualizar que el manitol no es la mejor opción, dado que si quitamos el vitrio, quitamos justamente su mecanismo de acción principal, así que no tiene efecto. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen elevaciones crónicas de la tensión? En estos pacientes se siguen las mismísimas consideraciones que para otro tipo de glaucoma según los protocolos vigentes. Siempre teniendo en cuenta, desde luego, las características inherentes de estos pacientes, como por ejemplo los miotes magnos y su riesgo per se de hipotonía posquirúrgica con las cirugías derivativas o los dispositivos de drenaje, etc. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen procedimientos esclerales? Se vio que hasta un 50% de ellos pueden presentar estrechamiento de la cámara anterior sin cierre angular, y hasta un 4.4% pueden tener cierres angulares después de ponerles un cerclaje, especialmente en los pacientes que ya tenían cámaras estrechas antes de la cirugía, o en los que se ha puesto un cerclaje muy preecuatorial, o en los que tuvieron hemorragias coroideas masivas después de la cirugía. Aquí lo que pasa es que por el cerclaje o un explante aumenta la resistencia al drenaje por las vorticosas, desde luego que es mucho más de un cerclaje que abarca mayor espacio, lo que provoca un edema de cuerpo ciliar, un desplazamiento anterior del diafragma híbrido cristaliniano y un cierre angular que puede ser parcial o completo. En estos, la mayoría se resuelve de manera espontánea. Aquí los corticoides cicloplégicos pueden servir, los corticoides para bajar un poquito la inflamación y los cicloplégicos para intentar revertir ese desplazamiento anterior del diafragma híbrido cristaliniano.
Si se necesitan fármacos antiglaucomatosos, se pueden utilizar los que disminuyen la producción de humor acuoso. Y si se necesita cirugía, desde luego se prefieren los dispositivos de drenaje, dado que la conjuntiva en estos pacientes suele estar muy lesionada como para ser elegibles para una cirugía filtrante. ¿Qué hacemos con los pacientes con gases y intravítreos? Se vio que la incidencia acumulada de hipertensión en los que tenían C3F8 es mucho mayor que los de SF6, hasta en un 19.8% frente a casi 6% en los de SF6, especialmente en los pacientes a los que se les hacía un procedimiento adicional, por ejemplo, endofotocoagulación o ponerles un cerclaje, o hacer una cirugía de catarata, o en los que por la cirugía tuvieron mucha inflamación después de la misma, con fiebre en cámara anterior, como en esta imagen. Tanto con SF6 como con C3F8, la tensión puede estar elevada y mantenida en el tiempo. Desde luego, mucho más con los gases que se mantienen más tiempo en el ojo, como el C3F8. Aquí hay que tener ciertas consideraciones de cara al manejo. Estos pacientes, la tonometría con aire no es la mejor, dado que siempre sueles infraestimar un poquito los valores de la tensión en estos pacientes. No deberían estar en decúbito supino. No se debe utilizar óxido nitroso para la anestesia en estos pacientes, ya que puede ampliar más la burbuja del gas que usamos para el taponamiento, y desde luego que no deberían subir mucha altura, volar o hacer montañismo debería estar contraindicado. Si tenemos elevaciones que son transitorias o cortas o menos de 40 milímetros de mercurio, se puede utilizar la farmacoterapia tópica o sistémica asociada. De hecho, se vio que todos los que tenían SF6 y más del 80% de los que tenían C3F8 se controlaron solamente con farmacoterapia. Y si es que tenemos tensiones mayores de 40 milímetros de mercurio, podemos hacer un retiro controlado del gas. Siempre con una aguja fina vía pars plana, pinchamos, y esa aguja siempre tiene que estar unida a una jeringa atrás para nosotros controlar el volumen de aire, o de gas, perdón, que queremos retirar de dentro del ojo, evitando así una descompresión aguda del ojo. Los pacientes que tienen aceite de silicona, se ve que la incidencia de hipertensión en ellos es muy variable de acuerdo a los estudios, entre un 4 y un 48%, y los factores de riesgo para que esa hipertensión se mantenga en el tiempo y provoque un glaucoma de ángulo abierto son que haya tenido hipertensión en el postoperatorio inmediato, justo después de poner la silicona, las 24 horas después, que haya emulsificación de ese aceite de silicona, que haya aceite de silicona en cámara anterior, o que sean afáquicos o diabéticos, o pacientes que tengan rubiosis de iris. Aquí vemos que el aceite de silicona, desde luego, en comparación con los otros métodos de tamponamiento retiniano, es el que más aumenta la tensión y el que más se mantiene en el tiempo también. En estos pacientes el manejo es similar a otros glaucomas, siempre con algunas consideraciones como el uso de psicopléjicos. Si tenemos bloqueo angular, si este es un glaucoma refractario y necesitamos hacer cirugía, hay que poner los dispositivos de drenaje o hacer la cirugía filtrante siempre en inferior para evitar que el aceite las tapone. En los afáquicos siempre hacer iridotomías profilácticas inferiores a las 6, procurar un retiro temprano del aceite de silicona, obviamente sopesando el riesgo de redesprendimiento de retina, y si es que no se puede retirar el aceite de silicona, se puede considerar hacer una ciclofotocoagulación transescleral también. Aquí vemos que la mayor parte de los pacientes con aceite de silicona controlaron su hipertensión con cirugía frente a los que tenían farmacoterapia, desde luego. En este estudio se vio que la tasa de éxito de los pacientes que necesitaban cirugía o alguna intervención más para controlar su tensión era mucho mayor con los dispositivos de drenaje frente a la ciclofotocoagulación a un año en este estudio. Ahora también quiero puntualizar un poquito en cuanto a tumores intraoculares y glaucoma, ya que el glaucoma puede ser la forma de presentación de un tumor. Se ha visto que hasta en un 30% de los melanomas de iris, o un 17% de los melanomas de cuerpo ciliar y hasta un 2% de los melanomas de coroides pueden tener como síntoma principal o síntoma inicial una hipertensión ocular. Y esto puede pasar justamente porque haya invasión directa del ángulo por el tumor, como en este caso, o en este caso de este melanoma de iris y cuerpo ciliar, con la imagen que vemos cómo tapona incluso el ángulo en la BMU inferior, o porque haya obstrucción de la malla trabecular por las células tumorales. En este caso tenemos un melanoma de cuerpo ciliar grande, pero que per se no cerraba el ángulo, como vemos aquí en la foto de histología, pero sí sus células de tipo epitelioide taponaban la malla trabecular y provocaban elevación de la tensión. O en este caso de una metástasis de un adenocarcinoma gástrico, que si bien es cierto la metástasis estaba en posterior,
pero sus células en anillo de sello taponaban el ángulo de la cámara anterior y provocaban elevaciones de la tensión. El retinoblastoma puede provocar algo similar y las neoplasias hematológicas de igual manera. También, si es que hay lisis de los distintos tumores intraoculares, los macrófagos que están fagocitando estas células pueden taponar la malla trabecular y provocar elevaciones de la tensión. Entonces, signos de alarma. Siempre si tenemos un glaucoma que es muy unilateral, con mucha dispersión pigmentaria, con mucha tinción de la malla trabecular cuando hacemos gonioscopia, y es muy asimétrica frente al otro ojo, tenemos que pensar un poquito en que puede haber un tumor en estos pacientes. Si ese paciente tiene muchos síntomas acompañantes, como dolor, o si tenemos dilatación de las venas epiclerales con vasitos centinela, como en esta imagen, también tenemos que pensar, o si tenemos una heterocromía adquirida de iris, o una opacidad de medios, o cataratas muy asimétricas asociadas a hipertensión ocular, o no tienen respuesta al tratamiento, tenemos que pensar que estos pacientes pueden tener algún tumor dentro. Y de cara al manejo, siempre, siempre, siempre la prioridad es el tratamiento del tumor. Las intervenciones que podemos hacer nosotros en estos pacientes son no incisionales, desde luego, poner farmacoterapia tópica o sistémica, o hacer láser o una trabeculoplastia, o iridotomías periféricas si hay un bloqueo angular, o hacer citofotocoagulación, es lo que podríamos hacer. Más las de cirugías como las MIGS, obviamente, las cirugías filtrantes o cirugías derivativas, están completamente contraindicadas por el gran riesgo de expandir células tumorales de otras partes del ojo y ni se diga a otros sistemas. Aquí dejo un poco de bibliografía, no necesariamente me he basado en todas ellas, sí en la mayoría desde luego, pero dejo alguna bibliografía que puede ser muy interesante para poder ampliar un poquito sobre este tema. Y nada, eso era todo. Un saludo grande desde la Costa Brava, con muchas ganas de vernos en algún momento y de poder colaborar nuevamente con la sociedad. Un saludo muy grande y muchísimas gracias.